Bien, buenos días. Hola, muy bien. ¿Están listos para nuestro 12º y último recorrido? Sí, señor. Vayan a Mateo, capítulo 22, empezando en el versículo 33. Y leamos este pasaje. Jesús había estado hablando. Al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, ¿qué es lo que Jesús nos acaba de decir? Toda la ley y los profetas dependen de estos dos. ¿Qué nos indica? Se está refiriendo a... Vamos a Deuteronomio por un minuto. Deuteronomio capítulo 6. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Jesús se está refiriendo a esto. No es uno de los 10, pero hasta cierto punto casi parece ser la suma de ellos. Ahora, veamos un texto más. Lucas capítulo 10, comenzando en el versículo 25. En esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante aquí porque en el Antiguo Testamento mente no aparece en la lista. Y en lugar de repetir los 10 mandamientos, repite el mayor de los mandamientos y el segundo más importante. Yo creo que este hombre había estado escuchando a Jesús. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Una declaración poderosa de Jesús. Y entonces, esto es lo que leemos luego. Pero él, ¿quién es él? El experto en la ley. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Pues la respuesta a esa pregunta nos va a llevar dentro de esta esfera. Y a hablar de lo que hemos perdido en cuanto a entender la comunidad y el diseño radical que Dios nos ha dado en cuanto a nuestras responsabilidades dentro de esta esfera de amar al prójimo. Ya miramos todas estas esferas. Empezamos contemplando el rostro de Dios porque fue la naturaleza trina de Dios la que nos ayudó a entender el hecho de que Dios diseñó los sistemas sociales. Y aprendimos lo que significa someterse. Aprendimos lo que es la verdadera autoridad, no como el mundo distorsiona la autoridad y la hace fea, no como el mundo dice que sumisión es una palabra fea. Aún más, hablamos de delegación de autoridad. Hablamos de la unidad de ser uno y empezamos a ver esos sistemas sociales al mirar a las otras esferas que Dios ha creado y empezamos a ver que Él había marcado esa imagen divina sobre cada uno de esos sistemas. Ya sea la familia o la iglesia o el Estado, y empezamos a darnos cuenta de cómo el diseño de Dios tenía la intención de impedir que esto llegase a ser un monstruo. Vimos el modelo económico general y cómo Dios nos ha dado la oportunidad de ser sus mayordomos creativos para trabajar con sus bienes en un modo creativo. Luego vimos la esfera del trabajo y entendimos
¿Cómo tenemos responsabilidades? Ya sea que seamos el dueño, el empleador o el empleado. Si solo siguiéramos el diseño de Dios en ese sistema social, voltearíamos el mundo al revés. Así que ahora llegamos a esta esfera. ¿Cómo es? Es un poco diferente a las otras, porque esta esfera no tiene rol alguno de autoridad, pero sí tiene claros roles de responsabilidad y quizá por esto la hemos descuidado de ese modo, porque no se encuentra ningún poder aquí. ¿Quién es mi prójimo? Él preguntó. Veamos el pasaje de nuevo. ¿Qué es lo que este maestro de la ley decía? Jesús acababa de preguntarle cuál era el mandamiento mayor. Respondió con el mandamiento mayor y el segundo mandamiento. Pero luego dice que se quería justificar. Por lo que le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué sucedía aquí? ¿Qué trataba de hacer? ¿Qué suponen que este maestro de la ley buscaba? Una lista. Una lista de revisión. Sí. Oye, yo puedo hacerlo. ¿Por qué no me das la lista? Y yo me encargaré. Saben, a nosotros nos gusta así. Este hombre trataba de justificarse, buscaba poder decir de alguna manera que estaba limpio ante la ley. Y Jesús está a punto de penetrar el corazón. Su pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y luego se nos da esta historia increíble, la cual usted y yo conocemos, y típicamente se llama ¿cómo? ¿La parábola del Buen Samaritano. Del buen samaritano. Por un momento le voy a dar otro nombre porque la vamos a llamar la historia del buen vecino. Leámosla. En respuesta a la declaración de este hombre, ¿quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensan que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Concluyó Jesús. Anda, y haz tú lo mismo. ¿Qué historia? Es aún más interesante cuando nos damos cuenta de que en ese tiempo los judíos despreciaban a los samaritanos. Se desviaban a propósito para no atravesar Samaria. Y ahora Jesús relata esta historia. Ambos, el sacerdote y el levita, pasaron a un hombre desesperadamente necesitado. Y el samaritano se detuvo. En nuestro lenguaje moderno, lo que hizo fue recoger al hombre, lo vendó lo mejor que pudo, lo llevó a un hotel y dejó su tarjeta de crédito en el hotel. Lo que sea que necesite, yo me encargo. ¿Quién demostró ser el prójimo?, preguntó Jesús. Y puedo suponer que este maestro de la ley probablemente dijo en la voz más baja posible, sin querer decir la palabra, samaritano. Dijo el que tuvo compasión de él. Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. He aquí la historia. ¿Cuál fue la pregunta? La primera pregunta. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Contestó Jesús la pregunta? Sí. No creo que lo hiciera. ¿Qué es lo que buscaba?
Una lista. Una lista. Creo que Jesús hizo lo que siempre hacía. Cuando la gente preguntaba, Jesús no contestaba la pregunta. Respondía con lo que la gente necesitaba. No creo que le haya dado una lista de quién era un prójimo. Le dijo, ¿qué era un prójimo? Le dijo, te mostraré qué es un prójimo. El prójimo no era el hombre que había sido golpeado por los ladrones. ¿Quién era entonces? El hombre que lo cuidó. Jesús dijo, ve y sé un prójimo. Y así es como se ve el prójimo. Vamos a edificar ahora esta esfera. Vamos a hacernos la pregunta, ¿cómo se ve esta cosa? ¿Cuál es el diseño de Dios? Y vamos a usar este relato de Jesús para ayudarnos a entender. Y lo primero es, escribiré esto para ustedes. Porque lo que vamos a ver en la esfera de la comunidad, vamos a tomar estos dos personajes del relato. Empecemos con el prójimo. Jesús lo llamó el prójimo. ¿Quién más? El necesitado. El hombre necesitado. Ahora, antes de completar esto, quiero que consideremos la palabra de Dios por un momento. Porque es lo que debemos ver. Porque queremos encontrar qué es de Dios, qué hay en el corazón de Dios, que causó que Él haya creado esta esfera y nos dé estas profundas responsabilidades a las cuales hemos dado la espalda en su mayoría. Déjenme leer estos textos y ver si pueden empezar a sentir el corazón de Dios. Primera de Samuel 2, versículo 8. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlo en medio de príncipes y darle un trono esplendoroso. Job 5:11. Él enaltece a los humildes y da seguridad a los enlutados. Salmo 12:5. Dice el Señor, voy ahora a levantarme y pondré a salvo a los oprimidos, pues al pobre se le oprime y el necesitado se queja. Salmo 72:4. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él aplastará a los opresores. Salmo 138:6. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. ¿Quién más debe estar en esta esfera? Dios. Sí. Escribiré aquí, Cristo. Volveremos a hablar de esto. Pero ¿pudieron sentir estos versículos? ¿Que Dios tiene un corazón profundo con los necesitados? Él es quien se levantará a protegerlos. Esta es la esfera que empezaremos a considerar y mirar atentamente. Vamos de nuevo a uno de estos textos. Salmo 12:5. Dice el Señor, voy ahora a levantarme y pondré a salvo a los oprimidos, pues al pobre se le oprime y el necesitado se queja. Esto debe ser algo temible. Debemos empezar a entender el corazón de Dios. ¿Y por qué esta esfera está tan cerca de su naturaleza, su ser y carácter? Esta esfera no la debemos descuidar. Veremos, pues, este diseño. Dios es serio sobre esta idea de que tenemos que ser buenos prójimos. ¿Quiénes son los necesitados? ¿Quiénes son? Los pobres. Los pobres. Los afligidos. Los afligidos. Huérfanos. Los huérfanos. Viudas. Viudas. Enfermos. Prisioneros. Esos son los fáciles. ¿Qué tal los marginados? ¿Son necesitados? Cuando estuve en la primaria, desde el inicio, yo fui marginado. Se burlaban de mí, se reían y me ignoraban. Así que debería haberlo entendido mejor. Hubo un momento en la primaria, no porque yo fuera superdotado, sino porque Dios me dio la habilidad de participar en atletismo. Era bueno en lo académico.
Y en algún momento, como que vencí todo aquello y llegué a ser no un marginado, sino popular en cierto modo. Y debía haberlo entendido porque sabía cómo era estar del otro lado. Había una joven en nuestra escuela que en nuestra perspectiva no era atractiva. Tenía la barbilla cuadrada y pronunciada, y entre más la molestábamos, ella asumía mejor el papel y llegaba a la escuela con el cabello enredado. Le llamábamos la fea. Y siempre que se acercaba, todos gritábamos, la fea! Y corríamos. Una de mis profundas oraciones y anhelos es que si esta joven no llegó a cometer suicidio, que algún día tenga la oportunidad de decirle lo mucho que siento, la forma en que la tratamos. Pudimos destruir su vida cuando la tratábamos como un marginado. ¿No creen que el corazón de Dios llora por los marginados? Sí llora. Suponen que Dios no oye el clamor del necesitado. No nos engañemos. Él los oye aún cuando guardan silencio. ¿Quiénes son los necesitados? Los marginados, los impopulares, los desatendidos, los excluidos. Recuerdo con claridad mi primer baile. Tal vez les parezca extraño esto, pero en los viejos tiempos, cuando estaba en la escuela, había un juego que se llamaba brincos de calcetín. No sé por qué lo llamaban así, tal vez porque sin zapatos brincábamos. Pero se hacía en los grados menores y no íbamos en parejas. Solo íbamos al baile que se hacía en el gimnasio. Y las chicas se sentaban de este lado y los chicos se sentaban del otro. Empezaba la música y los chicos en ese momento, sé que les parece raro hoy, los chicos invitaban a las chicas a bailar. Y volví a casa después de mi primer baile y nunca olvidaré que mi padre se me acercó cuando llegué y dijo, oye, ¿te divertiste? El primer baile. Y le dije, pues sí. ¿Bailaste con muchas chicas? Pues sí. De hecho, bailé con bastantes. ¿Se divirtieron ellas? Pues, creo que sí. ¿Todos se divirtieron en ese baile? Y dije, creo que sí. Me dijo, ¿hubo algunas a quien nadie invitó a bailar? Y yo dije, pues, sí, hubo algunas que nadie invitó. Me preguntó, ¿crees que se divirtieron? Y le dije, pues tal vez no. Y nunca olvidaré que él me dijo, Del, otra vez que vayas a un baile, invita a las chicas que nadie invita. Y ayúdalas a divertirse.
Ese es el corazón de mi padre. Siempre pensando en el que se queda afuera. Siempre tuvo un corazón para el marginado. Y ese es el corazón de nuestro Padre. Ese es el corazón de nuestro Padre. Los excluidos, los indigentes, los últimos y otros. Los necesitados son muchos y están en todo lugar. En una esfera que descuidamos. O vemos si podemos simplemente contar con alguien que se encargue por nosotros. Ese no es el diseño de Dios. Un hombre llamado Alvin Smith escribió un libro, hablaremos de él más tarde. El título es Cómo el cristianismo cambió al mundo. Y reseña en él cuando los romanos lanzaban a sus bebés desde los puentes al río porque simplemente no los querían. Y los cristianos se subían en barcas y con redes los sacaban del río. Un hombre llamado John Pound fue el que vio a los niños harapientos en Inglaterra, sin padres ni hogar. Y porque entendió lo que Cristo le había llamado a hacer, formó lo que se llamó la Escuela Harapienta de John Pound para niños. Una perspectiva radical en un mundo en el cual algunos dirían la ley del más fuerte. Los débiles deben ser destruidos. ¿Esto nos hace mejor a todos? En verdad es radical. Pero escucha el corazón de Dios. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre. No te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea este un compatriota israelita o un extranjero. Pero a los menesterosos los salva de la opresión de los poderosos y de su lengua viperina. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él aplastará a los opresores. Él enaltece a los humildes y da seguridad a los enlutados. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Así todo mi ser exclamará: ¿quién como tú, Señor? Tú libras de los poderosos a los pobres y necesitados libras de aquellos que los explotan. Ese debe ser nuestro clamor. ¿Quién es este Dios? ¿Cuáles de los dioses que el hombre ha creado tienen corazón para los humildes? ¿Se apiadan de los débiles esos dioses? No, aplastan a los débiles. ¿Tienen cuidado del contrito de corazón? No, se les debe despreciar. ¿Quién es este Dios? Esa es la pregunta que me impulsó a meterme en mi capullo más largo y difícil. Y esta es la joya en la cueva. Y empecé a luchar con esta pregunta, pero no fue hasta que un estudiante me preguntó sobre un aspecto de la naturaleza de Dios que empecé a luchar profundamente con esta pregunta. Esto es lo que es. Al empezar a voltear y mirar al rostro de Dios, recuerdan los fundamentos. ¿Cuáles son nuestras suposiciones o fundamentos? Dios es. Y Dios se ha revelado. ¿Y cómo se ha revelado? En su revelación general. En su revelación general. Y en su revelación especial en su palabra escrita. En clase, un estudiante me preguntó, con razón, ¿por qué? Había entendido bien que siempre que volteas y empiezas a mirar atentamente alguna área de la vida, uno primero debe preguntarse a sí mismo con qué parte de la naturaleza de Dios debemos refrescarnos antes de lanzarnos a este estudio. Así que levantó su mano y dijo: ¿qué hay en la naturaleza de Dios que le hace revelarse a sí mismo ante nosotros? Y dije: no lo sé. Nunca he pensado en ello.
¿Quién es este Dios? Isaías 65. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije, aquí estoy. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por mal camino, siguiendo sus propias ideas. ¿Quién es este Dios que se para y llora sobre Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían? ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? ¿Qué clase de Dios es este? Así que tuve esta lucha temprana. ¿Quién es este? Quiero saber quién es este. Y luego fue a leer este texto en Mateo capítulo 11 que casi se apagan las luces en mi capullo. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, Jesús dice, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Y empecé a buscar. Este es el único lugar que pude encontrar donde Jesús nos dice cómo es su corazón y dijo que su corazón era apacible y humilde. Alto, se habla de pasar por una metamorfosis, porque para mí, la idea de que Dios de alguna manera es humilde me era totalmente ajena, porque para mí, Dios era temible. Entonces Dios empezó a trabajar en mí. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Les diré que la transformación no es fácil para mí, fue extremadamente difícil, así que me encontré en un gran capullo. ¿Qué significa esto, amado Jesús? Empecé a mirar las palabras, dije, ¿saben qué? Apuesto que esta palabra griega para humilde no es la misma que Dios usa al hablar de que nosotros seamos humildes. La palabra es tapeinos. Pues adivinen qué, si es la misma palabra. Lucas 1. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. Tapeinos. Santiago 4:6. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Tapeinos, versículo 10. Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. ¿Recuerdan la última cena? Juan capítulo 13, donde Jesús reunió a todos sus discípulos y luego comieron la fiesta de la Pascua, cuando Él estaba a punto de sacrificarse por nosotros. Cabe mencionar que tal vez estaban sentados en lo que en inglés se llama el triclinium. El triclinium es simplemente una mesa con 3 lados, no lo sabemos con seguridad, pero es probable que así estuvieran sentados. El anfitrión estaba aquí, el invitado de honor aquí, y los discípulos tal vez estaban sentados alrededor del triclinium. ¿Quién se supone que estaba aquí? Judas. Judas. Jesús fue el invitado de honor. ¿Quién fue este? Juan. Juan, ¿recuerdan que se recostó sobre el pecho de Jesús? ¿Quién suponen que es este? Pedro. Pedro. ¿Y se acuerdan que Jesús hizo algo en este momento? Se levantó y empezó a lavar sus pies. Fue alrededor de la mesa. Yo solía pensar que Pedro era muy humilde al decir, Señor, no me vas a lavar los pies, pero ¿saben qué? Creo que fue orgullo. Jesús dijo, si no lavo tus pies, no tienes parte conmigo. Pedro dice, hazlo. ¿Sí? Lávame completo. Así que estoy leyendo este texto y de repente llega la frase clave. Aún estamos en medio del aposento alto
Y ya conocen este texto, déjenme leérselos de Juan capítulo 14, comenzando en el versículo 4. «Conoces el camino a donde voy», dijo Jesús. Dijo entonces Tomás: «Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino?» «Yo soy el camino, la verdad y la vida», le contestó Jesús. «Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto». «Señor», dijo Felipe, «muéstranos al Padre, y con eso nos basta». Y Jesús contestó: «¿No me conoces, Felipe? Tanto tiempo llevo ya entre ustedes, ¿y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Y caí de rodillas, porque Jesús acababa de darles una de las señales más grandes de humildad: a lavarles los pies. Y Felipe dice: «Muéstranos al Padre». Y Jesús dice: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Y empecé a darme cuenta que el Dios a quien servimos es un Dios que tiene un corazón humilde. ¿Por qué nos llama Dios a ser santos? Porque Él es santo. Porque Él es santo. ¿Por qué debemos ser perfectos? Porque Él es perfecto. Porque Él es perfecto. ¿Por qué debemos ser humildes? Porque Él es arrogante. ¿Por qué nos dice: «Mi corazón está con el contrito y humilde de espíritu, mas el soberbio lo veo de lejos»? Porque el corazón orgulloso es contrario a su naturaleza. Esto me cambió radicalmente. A no ser que piensen que de alguna manera es menospreciar a Dios. ¡Ah, no! Déjenme pintar dos cuadros, dos reyes, cada uno igualmente poderoso. Digamos que a este rey le pertenece la mitad de la tierra, a este rey la otra mitad. Más ricos de lo que se podría describir, más poderosos de lo que se imaginan. Este rey nunca le podría hablar a un campesino. Este rey, al final del día, al acabar sus deberes, se pone una capa andrajosa y se va a las calles y habla con los campesinos. ¿Cuál de los reyes es mejor? Ese. Oh, sí. Ese es el Dios a quien servimos. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Detrás del hecho de que se revela a nosotros, detrás del hecho de que se para todo el día y dice: «Aquí estoy, aquí estoy». Él dice: «Ahora me levantaré por la causa del débil y necesitado». Servimos a un Dios de corazón humilde. No malinterpreten esto del modo que podrían malinterpretar la idea cuando Dios dice que su nombre es celoso. ¿Recuerdan que hablamos de eso? No son los celos pecaminosos. No malinterpreten este entendimiento de humildad. Se los daré para que lo investiguen a fondo. Segunda de Timoteo 1, versículo 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Humildad no es timidez. Recuerdo leer un libro hace mucho, mucho tiempo, y es el título el que no se me olvida. Era un libro acerca de Jesús, pero el título era El hombre de acero y terciopelo. Sí, Jesús, manso, gentil, humilde de corazón. Pero él también una vez tomó el látigo. También él se puso delante de los fariseos y los maestros de la ley. Él les dijo: «Raza de víboras, hipócritas». Él no era tímido. La humildad no es timidez. Pero cuando uno comienza a mirar lo que el Espíritu nos da, piensen en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, misericordia, el sacrificio. Oh, ¿ven el corazón de Dios?
Así todo mi ser exclamará: ¿quién como tú, Señor? Tú libras de los poderosos a los pobres y necesitados, libras de aquellos que los explotan. ¿Quién es este Dios? Jesús dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. ¿Por qué es el mandamiento más grande? ¿Por qué es este el segundo mandamiento más grande? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No entenderán esto hasta que contemplen el rostro de Dios. El reverendo Cirico entiende profundamente la necesidad de tratar a nuestros vecinos bien como debe ser. Lo que hizo diferente la caridad cristiana de la filantropía fue la perspectiva del ser humano. Cuando el cristiano enfrenta la necesidad humana, el cristiano lo hace con el sentir de que el ser que está delante de nosotros es un ser eterno. C.S. Lewis dice: no has conocido a un simple mortal. Toda la gente con la cual entras en contacto discutes y comercias. Cada uno de ellos es ya sea un terror inmortal o un esplendor eterno. Pero no has conocido a un simple mortal. Y nos recuerda lo sagrado que es el ser humano. Dice que lo más sagrado que se presenta a nuestros sentidos después del bendito sacramento en sí es nuestro prójimo. Jamás se conoce un simple mortal. ¿Recuerdan a Flash? Él no es meramente un mortal. Él tiene su historia también. ¿Alguien tiene tiempo para escucharla? ¿Para entenderla? Hagámoslo. Para mí la familia es importante. Por naturaleza no debería ser así, porque no tuve una familia muy estable. Mi madre no fue una madre, fue un monstruo. Una verdadera alcohólica. Mi padre nunca estuvo ahí. ¿Saben? Te golpean, te queman con cigarros, Sí, eso no es familia. Mi papá ni se daba cuenta y pasaron cosas malas. Así que en realidad la odié. Crecí encerrado la mayor parte de mi vida y eso no es divertido. Y después, luego te rechazan. Solía ir a la iglesia y me llamaron pagano. No sabía qué era eso hasta el año pasado. Digo, ¿cómo voy a ser yo un pagano? ¿Entienden? He estado ahí más que tú, iglesita. ¿Entienden? Recuerdo que tenía una foto de mi hermano gemelo y yo en nuestro cumpleaños. Y fue en una iglesia. Y una mujer, Millie Craig, terminó siendo amiga de mi padre después, pero la recuerdo de toda la vida al crecer. Aun cuando no iba a la iglesia, llegaba de paso a saludar. ¿Entienden? Y creo que eso sería el verdadero cristianismo. Eso sería Millie. Ese sería el verdadero. Porque literalmente vivía como cristiana. Saben que hay... No estoy diciendo que todos sean iguales. Solo dije el 90%. Es muy raro que realmente encuentres a personas así, porque es como que, vaya, se ve. Se puede ver realmente. Si uno es creyente, no me importa. Yo creo en mí. ¿Saben lo que digo? La religión no sirve para nada en absoluto. Porque simplemente no creo, son puras pamplinas, se llama poder y para mí es porquería, pero el cristianismo es diferente porque al menos le doy apoyo al cristiano que es de verdad. Siempre y cuando si hacen lo que dicen ser, entonces ¿cómo puedes quitarles eso? No se puede y no lo haré. Pero en realidad he conocido muy pocos, solo puedo levantar un puño, así de pocos son. Así que lo que rompió mi corazón es que mi papá murió. El no saber... Creí que éramos amigos, pero no sabía que él tenía Alzheimer, ¿saben? O de qué se trataba. Como dije, fui un bastardo toda mi vida. Creí que él me odiaba. Fue mi estupidez. Entonces yo también lo odié a toda mi familia.
y también a mí mismo. Fue demasiado tarde. Nunca lo sabré, así que eso es lo peor. Y luego, no saber si llegué a ser su amigo, rompió mi corazón. No ver a mi hijo todos los días me rompe el corazón. No ver a ciertos amigos me rompe el corazón. Muchas cosas que tengo un gran corazón. Y gracias a Dios porque se rompe a cada rato. Pero aún lo tengo. La verdad, todo me rompe el corazón. Ya sé lo que le va a pasar a Flash cuando muera. Simplemente voy a morir. Voy a convertirme en comida para gusanos, ¿saben a lo que me refiero? Y luego, mucha gente va a llorar. Mucha gente estará contenta, tal vez. Y, ¿saben qué? Entonces, es otra parte del ciclo de la vida. Sí, no se puede tener vida sin muerte. No me preocupa demasiado. Ya debería estar muerto. Estuve a punto de morir recientemente y me he superado mucho y ni siquiera saben por qué, los doctores, así que ¿por qué preocuparse? ¿Por qué preocuparse de las cosas pequeñas? Vivan la vida, no que la vida los viva. Así lo veo yo y moriré feliz, aun cuando suceda mañana. Jamás han conocido a un simple mortal. Las personas que viven al lado. La gente que trabaja en la tienda por la que pasan todos los días. No son simples mortales. Creen que Dios no conoce su historia. Creen que Dios no oye sus clamores cuando estaba encerrado, esperando reconciliarse con su padre para luego darse cuenta de que tenía Alzheimer. ¿No creen que Dios llora? ¿Por qué no nos involucramos? A veces no nos importa. ¿Saben qué me asombra más? Que este último tema que estamos viendo, involucramiento, ha llegado a ser tema de debate en los círculos cristianos entre los que dicen ¿por qué pulir el bronce en el barco que se está hundiendo? Pues déjenme decirles que los bebés que matan en el vientre materno no son despojos de un barco. Y Dios nos dice que no lo veamos con indiferencia. ¿Cómo lo sabemos? Simplemente hay que mirarlo a Él. Él escucha y Él toca, consuela y disciplina. Él mora dentro de nosotros e intercede, nos protege, nos guía, provee para cada necesidad. Él es la vid y nos da vida. Nos ha hablado con su palabra y nos libra de las tentaciones que no soportamos. Está profundamente involucrado. Dios no es apático. No se abstiene. No niega sus responsabilidades de cumplir sus promesas. Es fiel hasta el fin. Él es padre de los huérfanos. Defiende al débil y necesitado. Él es justo y todo lo que hace está bien. Envía lluvia sobre los justos y los injustos. No pueden acusar a Dios de escabullirse. Él no desiste. No huye. Jamás se retira ni abandona la batalla. Está muy involucrado. Él reprende al rey malo y juzga a los malos. Él resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Oye los clamores de su pueblo. Él los escucha en verdad y contesta nuestras oraciones. Su mano providencial han sentido los que nos han precedido y la sentirán los que vienen después de nosotros. Él trae paz en medio de las pruebas. Abre puertas de prisiones y libera a los cautivos. Está presente en la trinchera y sabe cuándo se cae un gorrión.
Él es el Padre eterno, siempre cercano, siempre está presente, no nos ha abandonado, siempre nos está cuidando, está sumamente involucrado. Si quieren seguirlo en verdad, involúcrense en la batalla. El mundo se está cayendo. Se está tambaleando con incertidumbre, como si estuviera en el aire. Una tras otra, las personas dicen se acabó todo. Creo que están equivocadas. Se nos reta ya sea a enfrentar la cultura, abandonarla o transformarla. Jamás he presentido una más oportuna ocasión que ahora. Tenemos la oportunidad ahora de transformarla antes de siquiera abandonarla. Tenemos al menos de 10 a 15, tal vez 20 años, solo Dios sabe, el momento en que la cultura pasa el punto del que no hay regreso. No nos hemos ocupado en la cultura al grado que signifique que nuestra presencia sea constante o creíble. Tenemos una grave falta de credibilidad. Cuando uno se sienta al lado de devotos seguidores de otras cosmovisiones y empieza a hablar con ellos, lo primero es que no saben lo que creo. Tenemos que tener un más animado, más revolucionario abordaje en el modo en que vivimos la vida en la comunidad. Tenemos tremendas oportunidades hoy, pero tenemos que entender las influencias dinámicas que moldean la opinión de la gente y el modo de formarse la cultura. Deben hacerle preguntas al que pregunta para entender sus suposiciones y determinar su punto de entrada en la discusión. Así que tenemos que pagar el precio del estudio y entendimiento. Tanto lo que creemos como lo que cree la otra persona es la clave para entender el próximo siglo. Tenemos algo tan diferente, tan definitivo, que la misma distinción por contraste es atractiva, atraerá a la gente por su naturaleza radical. Si no nos ocupamos de la cultura, si no entendemos dónde están o sus necesidades, ¿cómo vamos a cumplir con lo que Dios nos pide? ¿Ustedes recuerdan la historia de Jonás? Jonás fue un profeta fiel hasta que Dios viene a él y le dice: quiero que vayas a Nínive. Ahí hay gran necesidad. Y Jonás huye del rostro de Dios. ¡Qué necio! ¿Cuántas veces he huido del rostro de Dios? Jonás cree que puede escaparse de Dios. No. No puede. La historia de Jonás es buena historia. Dios levanta un viento fuerte, una gran tempestad, un gran pez. Pero ¿saben cuál es el centro de la historia? La gran ciudad. Esta gran ciudad. ¿Recuerdan la historia? Jonás predica en Nínive, luego se sube a un cerro, casi esperando ver el bronce corroído del barco hundido. Es un cálido día y Dios levanta una enredadera para darle sombra y luego levantó un gusano para que la comiera. Y Jonás se enojó porque se acabó la enredadera. Luego Dios viene a él. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Nínive fue una ciudad pagana. ¿Creen que Dios no se preocupa por la cultura que nos rodea? ¿Que ha adoptado totalmente las mentiras? Oh, no traten de huir del rostro de Dios. Nos ha llamado a transformar nuestra cultura. En el libro de Smith, él decide, punto tras punto, de cómo nuestros hermanos y hermanas que nos precedieron han transformado al mundo. Nosotros debemos hacer a la gente entender que hay una santidad de la vida humana, la elevación del sexo y lo que eso implica.
Nosotros somos quienes empezamos a extendernos en caridad y compasión y la dignidad de la mujer. Todas las cosas, edificamos los hospitales. Esta es tu herencia. Aquellos que nos precedieron. Uno de los grandes héroes de la fe, William Wilberforce, quizá conocen su historia. William Wilberforce era muy enfermizo. En su edad avanzada tenía un aparato de metal para sostener su espalda. Nació en una familia rica y tenía una capacidad natural, una elocuencia y un humor, así que se encontró elegido como uno de los más jóvenes elegidos al Parlamento en Inglaterra. Fue un vividor, viviendo para sí mismo, y fue transformado por Jesucristo. Y por error pensó que debía dejar el Parlamento y seguir un trabajo sagrado. Pero fue disuadido. No, aquí es donde Dios te ha colocado. Y al estar delante del Señor empezó a darse cuenta que Dios había puesto delante de él dos objetivos: la abolición de la esclavitud y la reforma de los modales. Y empezó a prepararse y dio un discurso muy elocuente ante el Parlamento para acabar con el comercio de esclavos. Le gritaron y abuchearon. Se fue y volvió a prepararse, y el siguiente año volvió y dio otro discurso más elocuente. Más abucheos, más gritos. Se preparó mejor. Y a la vez empezó a trabajar con los parlamentarios para mostrarles a Cristo. Año tras año volvió, año tras año, tras año, tras año, 26 años. Dio otro discurso elocuente y el Parlamento votó para abolir el comercio de esclavos. Y se levantaron y aplaudieron al hombre que había inclinado su rostro y llorado. Pero eso solo fue el inicio, porque volvió el otro año y dio un discurso otra vez para liberar a los esclavos. Y fue cuando lo amenazaron de muerte. Pero él volvió año tras año tras año. 46 años después de iniciar, solo 3 días antes de su muerte, fue aprobada la ley para abolir la esclavitud en el Imperio Británico. No estuvo presente porque yacía en su lecho de muerte. La esclavitud existía en todo el mundo y los británicos fueron los primeros en invertir mucho dinero y mucha sangre para destruir la esclavitud. ¿No creen que William Wilberforce deba estar en el Salón de la Fe? Claro que está. Holliday resume su vida así. Dice: toda su vida estuvo animada por una profunda y personal fe en Jesucristo. Él tenía un profundo sentido del llamado que creció en convicción de que él tenía que ejercitar su propósito espiritual en el ámbito de su responsabilidad secular. Él estaba comprometido con la importancia estratégica de un grupo de amigos que pensaban de forma similar, devotos al trabajo conjunto en iniciativas escogidas. Creía profundamente en el poder de las ideas y creencias morales para cambiar la cultura a través de la persuasión pública sustentada. Oh, el mundo no fue digno de él. Estaba dispuesto a pagar un excesivo costo por sus valientes posturas públicas y fue persistente en perseguir su cometido en la vida. Tenía razón para abandonar la batalla, porque era un hombre enfermizo que luchó simplemente para salir de su casa por la enfermedad interna en su cuerpo. Tenía razón para decir no, que alguien más lo haga. Estamos bien acompañados. Una nube de testigos, Hebreos 11, el pergamino se abre. Oro para que sus nombres estén en él, y también el mío. Los primeros cristianos, los cristianos del final, el mundo no los merecía. El Padre Círico nos dará una última imagen de aquello que nos espera. Hay una historia del siglo II. Se trata de un soldado romano quien estaba emplazado en Antioquía. Una plaga se extendió en ese lugar y tenemos en existencia una copia de la carta que él envía a Roma y dice algo sobre este asunto. Dice que la plaga se ha extendido y todo el mundo está mudándose de la ciudad. He retirado a las tropas por su propia seguridad. Las familias abandonaron a sus seres queridos. Aún los doctores se han ido. Por supuesto, los políticos se fueron. Pero una cosa curiosa está pasando. Hay una secta en Antioquía
en la cual algunos que no están infectados están cuidando a los moribundos. Y esto lo hacen por amor a este Dios a quien adoran, al que llaman, y creo que pronuncia mal o escribe mal el nombre, Christus, o algo parecido. Es muy interesante ver, tan temprano en el cristianismo, que los cristianos estaban dispuestos a arriesgarse para atender a los que eran vulnerables. Qué gran nube de testigos los que han venido ante nosotros. Debemos levantarnos y atender lo que Dios nos pide llevar a cabo en la cultura donde nos ha puesto. Muchos de ustedes me han hecho esta pregunta y los he hecho esperar. Varios se han acercado y han dicho, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Y dije que no respondería hasta el último recorrido. Y lo voy a hacer ahora. ¿Qué hacemos? ¿Qué debes hacer? Mi respuesta: no tengo ni idea. Pero conozco a quien sí lo sabe. Conozco a quien te hizo. Conozco a quien te dio grandes dones y talento. Conozco a quien puso la pasión dentro de ti. Y Él no abandonará a ninguno de sus hijos que va delante de Él y dice, Señor, estoy listo, estoy preparado. Él te conoce. Yo no tengo idea de lo que debes hacer. Solo sé que debes hacerlo. Y yo debo hacerlo. Oh, permite que eso pase, Padre. Bendice a todos estos estudiantes, que te reveles a ellos, que miren atentamente a tu rostro y no volteen la cara. Que una metamorfosis los transforme para que se asemejen a tu imagen. Ese es nuestro deseo, nuestra única ilusión. Soli Deo Gloria. En el nombre de Jesús. Amén.